Guaviare, tierra de historias. Mi nombre es Lilia Meneses Trujillo, soy de la etnia Guanano. Voy a narrar un cuento. El cuento es La abuela y el diablo. Había una vez en un pueblito, era una comunidad, y las personas que vivían en esa comunidad iban a ir a tomar chicha en otra comunidad. Entonces le hicieron la invitación y toda la gente de esa comunidad se fueron y quedó solamente la abuelita y un nietico de ella, casi ya de 9 añitos. Entonces ya a la madrugada ellos esperaron a los señores de la comunidad temprano y nunca llegaron. Entonces la abuelita le dijo al niño: cierre bien la puerta que nos vamos a acostarnos, que ya no llegaron. Entonces el nietico le hizo caso. Entonces en la comunidad no había luz ni nada, sino que tenían que no apagarle el fogón. Entonces temprano pues la abuelita arregló la leña, metió al pie del fogón para que no fuera a traer afuera de la casa y eso. Entonces ella lo dejó la leña cerca del fogón. Entonces ellos prendían y tal vez se quedaron dormidos. Ya a la madrugada llegó el diablo a llevárselo a la abuela. Y entonces el nietico hacía de que no lo llevara. Él subió al pie de la maloca, había un palo de caimo, y en el palo de caimo el nietico subía, empezó a gritar, pero nadie le escuchaba porque la comunidad siempre quedaba lejos, y él era para que escucharan los tíos del niño y eso, y la gente no escuchaba. Entonces, y miró que en el palo del caimo había un palo de garabato. Como el palo de garabato tiene otro palito que le podía ayudar a que a la abuela no lo llevara, y el diablo quería cargar a la abuelita en un canasto que ella cargaba yuca y leña. Y el nietico lo jalaba en el canasto, y el diablo volvía y entraba a la casa. Así llegó la madrugada. Así llegó casi a las 6, y el diablo, como no podía llevar, entonces la abuelita siempre lo llevó. Entonces el nietico pues esperó que ellos llegaran y le contaron. El niño le contó qué había pasado y eso, y que le dijo que el diablo se lo había llevado a la abuela. Y entonces el niño, cuando el diablo lo llevó a la abuelita, el niño persiguió al diablo a donde lo iba a llevar. Entonces el niño le dijo más o menos en qué lugar había llevado a la abuela, cómo era el lugar donde él la había llevado y eso. Entonces lo llevaron él lo llevó a los tíos en el lugar donde estaba el diablo. Entonces llegaron allá con los tíos, en el lugar donde estaba el diablo con la abuelita y eso. Entonces regresaron otra vez para la casa. Entonces todas las personas de la comunidad dijeron: vamos a alistar el ají para ir a sacar al diablo, que de pronto pues ahí debe estar la abuela, dijo el nieto de ella. Entonces se fueron, ellos prepararon el ají muqueado, el ají recién sacado, los sopladores, eso. Entonces todos se fueron. Esos prepararon la leña ya donde ellos iban a sacar a los diablos, y empezaron a quemar el ají y a meter el humo en ese palo. Y empezaron a salir todas clases de diablos, pequeños, jóvenes, niños, los más ancianos, y eso con el ají, pues claro, todo el mundo salían tosiendo y ellos lo mataban, las personas lo mataban. Ya por último venía saliendo el diablo, el que llevó a la abuela. Entonces el niño le dijo: sí, fue ese. Entonces empezaron a maltratar al diablo. Entonces ellos le preguntaban que dónde estaba la abuelita de ellos, y el diablo decía que él no sabía. Y entonces empezaron a
hacer esto, a rajar ese palo donde venían saliendo los diablos y ya no estaba la abuela. Entonces el niño decía, sí, yo vine y yo lo perseguí hasta acá, que el diablo sí los trajo hasta acá. Y entonces él decía que no, porque ahí no estaba el canasto, lo que la señora tenía no estaba. Entonces el diablo le dijo, es que yo no lo tengo. Ya por último ellos se cansaron de echar tanto ají, venía saliendo el que lo había llevado a la señora. Y entonces él sí cargaba todavía el canasto, pero ya no cargaba a la viejita. Como el diablo mandaba un olor extravagante, entonces a la viejita pues lo hizo dormir. Y ellos rajaron todo el palo y por allá en el palo encontraron a la abuela. La abuelita ya estaba muy enferma y eso. Ellos se regresaron con la abuela para la casa. Como en los tiempos, ellos solo vivían en una sola casa. En esa casa ellos tuvieron a la niña, a la abuela, y a los días la abuelita falleció. Entonces falleció y ellos ya, aburridos, porque igual a ellos nunca se les había pasado eso y la gente así empezaron a irse para otras partes, para otras comunidades y eso. Y entonces esa comunidad quedó así, quedó ya sola. Entonces el nietico decía que el nietico le decía al papá que no abandonara la comunidad, porque ahí estaba el cuerpo de la abuela, que cómo lo iban a abandonar. Entonces el papá del niño decía, no, es que tenemos que ir, nosotros cómo vamos a vivir solos. Y el niño lloraba porque él no lo quería abandonar. Así ellos todos, ahí fue la separación de todos ellos, todos los familiares prácticamente, ellos se fueron, y el señor también se cansó de estar solo y él se fue. Se fue con el niño, ya con el tiempo volvieron ya la maloca y eso ya no existía. Y entonces el niño todo triste decía, ¿por qué tuvimos que abandonar a mi abuela sabiendo que ella existe entre nosotros? Y el papá le dijo a ella, ya no, tu abuelita debe estar muy lejos, lejos, lejos por allá, que en alguna parte nos vamos a volver a ver. Y entonces él siempre le echaba ese cuento al niño. Y entonces el niño le dijo, usted siempre me dice mentiras, esas son mentiras suyas que usted me las echa, que yo sí nunca lo voy a volver a ver a mi abuelita, porque el diablo se lo llevó, decía el nieto.